En las montañas de Navarra, donde los vientos helados tallaban el carácter de sus habitantes como escultores despiadados, nació el 7 de abril de 1506 un niño que cambiaría la historia de 3 continentes. Francisco de Jasso y Azpilicueta no era un niño cualquiera. Mientras otros jugaban con espadas de madera, él devoraba libros sobre héroes y santos con una intensidad que inquietaba a los adultos. Su familia lo tenía todo. El castillo de Javier se alzaba majestuoso sobre las colinas navarras. Su padre Juan de Jasso era presidente del Real Consejo de Navarra, y su madre, María de Azpilicueta, descendía de una de las familias más poderosas del reino. Francisco creció rodeado de lujos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero cuando tenía 9 años, el mundo de Francisco se desplomó como un castillo de naipes. Las tropas de Fernando el Católico invadieron Navarra en 1512. El castillo fue parcialmente destruido, las tierras confiscadas, la familia que antes nadaba en oro ahora luchaba por sobrevivir. Francisco contempló las ruinas humeantes de su hogar con lágrimas en los ojos. ¿Por qué Dios permite que sufran los inocentes?, le preguntó a su madre mientras las cenizas aún flotaban en el aire. María de Azpilicueta, con una fortaleza que solo poseen las madres navarras, le respondió: «Hijo mío, a veces Dios destruye lo que amamos para enseñarnos a amar lo que es eterno». Esas palabras se clavarían en el corazón de Francisco como una flecha ardiente, pero aún tardaría años en comprender su verdadero significado. A los 18 años, Francisco llegó a París con una maleta llena de sueños y una mente afilada como una navaja. La Universidad de la Sorbona era el cerebro de Europa, y él estaba decidido a convertirse en su estrella más brillante. Durante sus primeros años parisinos, Francisco se transformó en todo lo que una familia noble esperaría: estudiante excepcional, popular entre sus compañeros, con un futuro dorado en el mundo académico o político. Dominaba el latín como si fuera su lengua materna, la filosofía aristotélica como si hubiera bebido de sus fuentes, y tenía una inteligencia tan penetrante que sus profesores lo consideraban el alumno más prometedor de su generación. Pero había algo en Francisco que lo diferenciaba de otros estudiantes brillantes: una sed insaciable de grandeza que parecía imposible de satisfacer. Estudiaba hasta el amanecer, debatía hasta la madrugada, y soñaba con un futuro donde su nombre resonaría en los pasillos del poder europeo. «Francisco será obispo antes de los 30», predecían sus profesores, «tal vez cardenal antes de los 40». El joven navarro sonreía ante esas predicciones, pero en secreto soñaba con algo aún más grande. ¿Por qué conformarse con ser obispo cuando podía ser el teólogo más influyente de su época? ¿Por qué limitarse a Europa cuando existía todo un mundo por conquistar intelectualmente? No tenía idea de que Dios estaba preparando un encuentro que redefiniría completamente su concepto de conquista. En 1529, cuando Francisco tenía 23 años y se creía dueño de su destino, llegó a la Sorbona un estudiante español que caminaba con muletas y hablaba de Jesús como si fuera su mejor amigo. Íñigo López de Loyola tenía 38 años, era 11 años mayor que Francisco, y parecía vivir en una dimensión espiritual completamente diferente. Francisco lo detestó instantáneamente. «Este fanático va a arruinar nuestra reputación», le susurró a sus compañeros de habitación. «¿Has visto cómo reza en público? ¿Y esas historias que cuenta sobre visiones? Es un iluso peligroso». Pero Ignacio tenía un don sobrenatural para leer las almas humanas. Observó a Francisco durante semanas, estudiando su carácter como un general estudia el terreno antes de una batalla. Vio el orgullo disfrazado de ambición, la inseguridad oculta tras la brillantez intelectual, y sobre todo, vio el vacío espiritual que Francisco llenaba con logros académicos. La estrategia de Ignacio fue devastadoramente simple. En lugar de predicar, comenzó a hacer preguntas. «Francisco,
le dijo una tarde mientras paseaban por los jardines de la universidad. Imagina que consigues todo lo que deseas: fama mundial, riqueza inmensa, reconocimiento eterno. ¿Y después qué? ¿Cómo que después qué?, respondió Francisco, molesto por la interrupción de sus pensamientos sobre un examen importante. ¿Por cuánto tiempo serás feliz?, insistió Ignacio con una sonrisa que Francisco encontró irritantemente misteriosa. Francisco intentó responder, pero algo extraño sucedió. Las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez en su vida, su mente brillante no tenía una respuesta inmediata. Esa noche, Francisco no pudo dormir. Las palabras de Ignacio resonaban en su mente como campanas de iglesia. ¿Por cuánto tiempo serás feliz? Intentó distraerse estudiando, pero las letras en los libros se difuminaban ante sus ojos. Intentó planificar su futuro académico, pero cada escenario que imaginaba terminaba con la misma pregunta torturante: ¿y después qué? Durante las siguientes semanas, Ignacio continuó su asalto espiritual con la paciencia de un pescador experimentado. Cada conversación era otro anzuelo lanzado a las profundidades del alma de Francisco. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?, le citó un día las palabras de Jesús durante el almuerzo. Francisco conocía la cita bíblica, obviamente. Había estudiado teología, pero nunca la había aplicado a su propia vida como un espejo que reflejara su verdadero estado espiritual. Ignacio, le dijo finalmente una tarde, con exasperación mal disimulada, ¿por qué insistes en molestarme con estas preguntas? Soy un buen cristiano, voy a misa, rezo mis oraciones, estudio teología. ¿Qué más quieres? Ignacio lo miró con esos ojos que parecían ver directamente al alma. Francisco, hay una diferencia entre conocer a Dios con la mente y conocerlo con el corazón. Tú tienes una relación intelectual con Él, pero ¿tienes una relación personal? La pregunta golpeó a Francisco como un rayo en una noche clara. Realizó con horror creciente que nunca había pensado en Jesús como una persona real con quien podía tener una relación auténtica. Para él, Dios era un concepto teológico, una verdad abstracta, una figura histórica estudiada en los libros. Pero, ¿una amistad personal? ¿Un amor real? Esa era un territorio completamente inexplorado. La batalla espiritual de Francisco duró casi 4 años. Era como una guerra civil que se libraba en su alma cada día. Por las mañanas se despertaba decidido a ignorar las inquietudes espirituales que Ignacio había despertado. Por las noches se quedaba despierto, torturado por preguntas que no podía silenciar. Sus estudios comenzaron a sufrir. Sus amigos notaron que estaba distante, pensativo. «Francisco parece otro hombre», murmuraban en los pasillos. ¿Será que ese loco de Loyola lo está volviendo fanático también? Una noche de marzo de 1533, mientras Francisco intentaba concentrarse en un tratado de filosofía aristotélica, Ignacio entró a su habitación sin avisar. Se sentó en una silla frente a él y lo miró con una intensidad que hizo que Francisco sintiera como si su alma estuviera siendo examinada por rayos X. «Francisco», dijo Ignacio con voz suave pero firme, «quiero hacerte una última pregunta. Después de esto, no volveré a molestarte con temas espirituales si no quieres». Francisco suspiró, resignado pero también curiosamente expectante. «¿Cuál es tu pregunta final?» «Si tuvieras que morir esta noche, ¿estarías en paz con Dios? No como teólogo, no como estudiante de religión, sino como Francisco de Jasso, el hombre. ¿Podrías mirarlo a los ojos sin miedo?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Francisco sintió como si todas las defensas intelectuales que había construido durante años se desmoronaran en un instante. Sus manos comenzaron a temblar, no de frío, sino de una vulnerabilidad que nunca había experimentado. «No», susurró finalmente, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo.
No lo sé. No estoy seguro. ¿Te gustaría estar seguro?, preguntó Ignacio gentilmente. Francisco asintió. Y en ese momento, el destino de miles de almas en Asia quedó sellado. Durante las semanas siguientes, Ignacio guió a Francisco a través de los ejercicios espirituales que había desarrollado durante su propia conversión en Manresa. No eran simples oraciones o lecturas piadosas, sino experiencias espirituales intensas que revolucionaron completamente la manera en que Francisco veía la realidad. Cada día, Francisco dedicaba horas a meditar sobre diferentes aspectos de la vida de Cristo. Pero no era una meditación intelectual, sino un ejercicio de imaginación tan vívido que se sentía como viajar en el tiempo. Un día, meditó sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Ignacio le pidió que se imaginara presente en el establo, que observara a María y José, que escuchara el llanto del niño, que sintiera el frío de la noche y la calidez del amor divino. ¿Qué ves, Francisco?, le preguntó Ignacio después de la meditación. Veo a Dios haciéndose vulnerable, respondió Francisco con voz temblorosa. Veo al Creador del universo eligiendo nacer en la pobreza, entre animales, sin comodidades. ¿Por qué haría eso? ¿Tú qué crees?, respondió Ignacio con otra pregunta. Por amor, murmuró Francisco, como si acabara de descubrir el secreto más grande del universo. Lo hizo por amor. Otro día meditó sobre la crucifixión. Esta experiencia fue aún más intensa. Francisco se vio a sí mismo parado al pie de la cruz, mirando a Jesús morir. Pero no era una muerte abstracta o histórica. Sintió el dolor de Cristo como si fuera suyo propio. Vio la sangre como si fuera real. Escuchó los gemidos como si estuviera presente. Pero lo que más lo impactó fue que, en esa visión meditativa, Jesús lo miró directamente a los ojos y le dijo: Francisco, esto lo hago por ti, por tus pecados, por tu orgullo, por tu futuro. Te amo tanto que prefiero morir antes que vivir sin ti. Francisco salió de esa meditación completamente transformado. Lloró durante horas no de tristeza, sino de una comprensión abrumadora del amor de Dios. Ya no era una doctrina teológica, sino una realidad personal y devastadora. Ignacio le dijo esa noche: he vivido 26 años persiguiendo sombras. Quiero dedicar el resto de mi vida a servir a quien murió por mí. El 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María, Francisco de Jasso caminó hacia la pequeña capilla de Montmartre en París. No iba solo. Junto a él caminaban Ignacio de Loyola y 5 compañeros más. Estos 7 hombres estaban a punto de cambiar la historia del cristianismo. En esa humilde capilla, Francisco hizo 3 votos que redefinirían su existencia: pobreza, castidad y obediencia. Pero había un cuarto compromiso que los distinguía de otras órdenes religiosas: irían a Jerusalén o donde el Papa los enviara para mayor gloria de Dios. Esas palabras aparentemente simples contenían un poder explosivo. Significaban que Francisco estaba poniendo su vida completamente en manos de Dios, dispuesto a ir al fin del mundo si fuera necesario. Durante los años siguientes, Francisco completó sus estudios en teología y fue ordenado sacerdote. Pero su corazón ya no estaba en las aulas parisinas. Había descubierto una sed insaciable de llevar el amor de Cristo a lugares donde nunca había sido proclamado. En 1540, cuando el Papa Pablo III aprobó oficialmente la Compañía de Jesús, Francisco esperaba su misión con la expectación de un soldado esperando órdenes de batalla. No esperó mucho. Una tarde de febrero de 1540, Ignacio convocó a Francisco a una reunión privada. Había algo diferente en su rostro, una mezcla de seriedad y emoción que Francisco no había visto antes. Francisco, le dijo sin preámbulos, el rey Juan III de Portugal ha solicitado misioneros para las Indias Orientales. La petición es específica. Necesita hombres valientes, dispuestos a navegar hacia tierras desconocidas, aprender lenguas extrañas, a vivir entre pueblos que nunca han oído el nombre de Cristo.
Francisco sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. ¿Qué tan peligrosa es la misión? Muy peligrosa, respondió Ignacio honestamente. El viaje dura más de un año si sobrevives a las tormentas y enfermedades. Una vez allí, estarás completamente solo, a miles de kilómetros de cualquier apoyo europeo. Muchos misioneros han ido antes que tú. Pocos han regresado. En lugar de asustar a Francisco, esta descripción lo llenó de una emoción que rayaba en el éxtasis. Era exactamente el tipo de desafío imposible que su alma convertida anhelaba. ¿Cuándo parto?, preguntó sin vacilar. Ignacio sonrió. Había elegido bien. En 3 días. El barco sale de Lisboa el 7 de abril. Francisco calculó rápidamente. Esa es mi fecha de cumpleaños. Cumpliré 34 años. Un regalo de Dios, murmuró Ignacio. ¿No te parece perfectamente apropiado? Francisco asintió, sintiendo que todo en su vida había sido una preparación para este momento. El niño privilegiado de Navarra, el estudiante ambicioso de París, el joven converso que había descubierto su verdadera vocación. Todo convergía hacia este llamado aparentemente imposible. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Francisco tenía muy pocas posesiones materiales que empacar. Los jesuitas habían hecho voto de pobreza, pero había muchas cosas emocionales que debía resolver antes de partir hacia lo desconocido. Escribió cartas de despedida que sabía podrían ser las últimas. A su familia navarra: queridos padres y hermanos, Dios me llama a tierras donde su nombre no es conocido. No sé si volveré a veros en esta vida, pero espero encontraros en la gloria si todos vivimos según su santa voluntad. A sus profesores de la Sorbona: gracias por formar mi mente. Ahora voy a poner esa formación al servicio de formar almas. A sus compañeros jesuitas: orad por mí, que voy a necesitar toda la gracia divina para la empresa que tengo por delante. La noche antes de partir, Francisco se quedó despierto hasta el amanecer en la capilla de Montmartre, donde había hecho sus votos. Repasó mentalmente el extraordinario camino que lo había llevado desde el orgullo intelectual hasta la entrega total. Señor, oró, hace 10 años era un joven arrogante que creía que el mundo le debía grandeza. Ahora soy tu siervo, dispuesto a morir en tierras extrañas por tu amor. No sé qué me espera al otro lado del mundo, pero confío en ti completamente. Úsame como quieras para tu gloria. Al amanecer del 7 de abril de 1540, Francisco de Jasso y Azpilicueta caminó hacia el puerto de Lisboa. En su modesto equipaje llevaba apenas algunas mudas de ropa, un breviario, una Biblia, un crucifijo que Ignacio le había regalado y un corazón ardiendo de amor por Cristo. Mientras el barco Santiago se alejaba de las costas portuguesas, Francisco se quedó en cubierta mirando cómo Europa desaparecía en el horizonte. Sabía que estaba dejando atrás todo lo que había conocido, pero también sabía que se dirigía hacia el propósito para el cual Dios lo había creado. No tenía idea de que en los siguientes 12 años se convertiría en el misionero más extraordinario de la historia moderna. Recorrería más de 120.000 kilómetros, aprendería múltiples idiomas orientales, fundaría comunidades cristianas desde India hasta Japón y tocaría las vidas de cientos de miles de personas. Solo sabía que Dios lo había llamado y él había respondido con todo su ser. Aquí estoy, Señor. Envíame hasta el fin de la tierra si es necesario. La aventura más grande de su vida estaba a punto de comenzar. El 6 de mayo de 1542, después de 13 meses de navegación infernal, Francisco pisó tierra en Goa. Lo que vieron sus ojos lo dejó simultáneamente maravillado y horrorizado. Goa era una ciudad de contrastes brutales. Palacios de mármol junto a chozas miserables, comerciantes portugueses nadando en oro mientras niños indios morían de hambre en las calles. Pero lo que más lo impactó fue el estado espiritual de los cristianos portugueses. Habían llegado a Asia para comerciar.
Habían encontrado el oro, pero habían perdido sus almas. «Dios mío», murmuró Francisco mientras caminaba por las calles de Goa. «Estos hombres han venido a evangelizar el mundo, pero necesitan ser evangelizados ellos mismos». El obispo de Goa, don Juan de Alburquerque, recibió a Francisco con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Padre Francisco, bienvenido a las Indias. Espero que usted pueda lograr lo que otros misioneros no han conseguido». «¿Qué han intentado?», preguntó Francisco. «Predicar a los nativos en latín y portugués, esperando que entiendan por arte de magia», respondió el obispo con amargura. «Bautizar en masa sin enseñar el significado del bautismo». Francisco asintió gravemente. Ya tenía claro cuál sería su primer desafío: revolucionar completamente el enfoque misionero. Francisco se instaló en una pequeña choza en el barrio más pobre de Goa y comenzó el proyecto más ambicioso de su vida: aprender simultáneamente tamil, malayalam, kannada y otras lenguas dravidias. Era como intentar descifrar códigos alienígenas. Durante meses, Francisco se sentaba con pescadores, comerciantes, madres de familia, niños de la calle. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada palabra nueva, cada expresión, cada gesto cultural. Por las noches, a la luz de una vela, repetía las frases hasta que se le quedaran grabadas. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Los nativos notaron que Francisco no solo aprendía sus palabras, sino que entendía sus corazones. Cuando les hablaba de Jesús, no lo hacía como un conquistador europeo imponiendo una religión extranjera, sino como alguien que genuinamente los amaba. «Padre, Francisco», le dijo un día un pescador tamil llamado Krishnan, «usted habla nuestra lengua, pero también habla el idioma del corazón. ¿Cómo es posible?». «Krishnan», respondió Francisco en tamil perfecto, «cuando amas a alguien, aprendes su idioma automáticamente. Yo los amo, porque Jesús los ama». En 6 meses, Francisco estaba predicando fluidamente en tamil. En un año, había dominado malayalam. Los nativos comenzaron a llamarlo el padre de las 1000 lenguas, porque parecía capaz de comunicarse con cualquier grupo étnico que encontrara. En 1543, Francisco recibió una invitación que cambiaría su ministerio para siempre. Los Parabas, una comunidad de pescadores de la costa sur de India, habían enviado mensajeros a Goa pidiendo un sacerdote que los ayudara. «Padre Francisco, nuestro pueblo fue bautizado hace años por otros misioneros, pero nunca aprendimos qué significa ser cristiano. Vivimos como paganos con nombres cristianos. ¿Puede ayudarnos?». Francisco partió inmediatamente hacia la costa pesquera. Lo que encontró allí superó sus expectativas. 30.000 Parabas habían sido bautizados en ceremonias masivas, pero nadie les había explicado el Evangelio. Francisco estableció su sede en Tuticorín y comenzó un ministerio que parecía humanamente imposible. Visitaba hasta 8 pueblos pesqueros por día, caminando kilómetros bajo el sol abrasador, enseñando los fundamentos de la fe cristiana. El primer milagro documentado ocurrió en el pueblo de Kombu. Un niño de 8 años había caído al mar durante una tormenta y llevaba 3 horas desaparecido. Sus padres desesperados corrieron a buscar a Francisco. «Padre, nuestro hijo se ahogó», gritaba la madre entre lágrimas. «Por favor, ore por él». Francisco se dirigió a la playa, se arrodilló en la arena y oró con una intensidad que asustó a los testigos. Después de 20 minutos, se levantó y declaró: «El niño está vivo, lo encontrarán en la próxima playa». Los pescadores corrieron hacia donde Francisco había señalado y encontraron al niño inconsciente pero respirando en una playa rocosa a 2 kilómetros de distancia. Cuando despertó, el niño contó que un hombre vestido de blanco lo había sacado del agua. La noticia del milagro se expandió como fuego por toda la costa. Durante su ministerio en la costa pesquera, Francisco desarrolló el don de profecía.
predecía tormentas antes de que aparecieran nubes. Avisaba de ataques de piratas días antes de que llegaran, y conocía eventos que sucedían en lugares lejanos. Un día llegó corriendo al pueblo de Bembar gritando: «¡Evacúen inmediatamente! Una tormenta terrible llegará antes del amanecer». Los pescadores miraron el cielo completamente despejado y se rieron. «Padre Francisco, no hay ni una sola nube. ¿Estás seguro?» «Tan seguro como que Jesús murió en la cruz», respondió Francisco. «Suban a las colinas ahora». A las 3 de la madrugada, un ciclón devastador azotó la costa. Los que habían subido a las colinas se salvaron. Los que se quedaron fueron arrastrados por las olas. Otro caso extraordinario ocurrió cuando Francisco estaba predicando en Tuticorín. En medio de su sermón, se detuvo súbitamente, palideció y declaró: «Hermanos, en este momento en Goa, el obispo está muriendo. Voy a orar por él». Semanas después, llegó un mensajero de Goa confirmando que el obispo había estado agonizando exactamente en el momento que Francisco había indicado, pero se había recuperado milagrosamente. Mientras viajaba hacia las Islas Molucas, se desató una tormenta violenta que amenazaba con hundir la embarcación. Francisco sacó su crucifijo, el mismo que Ignacio de Loyola le había regalado en París, y lo sostuvo en alto mientras oraba por la calma. Una ola gigante golpeó el barco y arrancó el crucifijo de sus manos, arrojándolo al océano. Francisco se quedó devastado. Ese crucifijo no era solo un objeto religioso, sino su compañero más preciado durante 5 años de ministerio. «Dios mío», oró con lágrimas, «ese crucifijo ha sido mi fuerza en los momentos más difíciles. Si es tu voluntad que lo pierda, acepto. Pero si puedes devolverlo, te prometo que lo usaré solo para tu gloria». La tormenta se calmó, pero el crucifijo había desaparecido. Al día siguiente, cuando el barco llegó a la isla de Baranura, Francisco caminó hacia la playa para orar. Lo que vio lo dejó sin palabras. Un cangrejo gigante salía del mar llevando su crucifijo en las pinzas, completamente intacto. Los marineros que presenciaron el milagro cayeron de rodillas. Muchos se convirtieron instantáneamente. La historia se extendió por todo el archipiélago malayo. En 1547, mientras Francisco estaba en Malaca, llegó al puerto un samurái japonés llamado Anjiro, que había huido de Japón después de cometer un asesinato. Era un hombre atormentado, buscando redención espiritual. Cuando conoció a Francisco, algo extraordinario sucedió. A pesar de la barrera del idioma, se estableció una conexión espiritual inmediata. «Padre Francisco», le dijo Anjiro a través de un intérprete, «he viajado por todo Asia buscando un maestro que pueda enseñarme el camino hacia la paz del alma. ¿Puede ayudarme?». Francisco vio en los ojos de Anjiro el mismo hambre espiritual que había sentido años atrás en París. «Anjiro, conozco a alguien que puede darte la paz que buscas. Se llama Jesucristo». Cuando Anjiro se bautizó, tomó el nombre de Paulo. «Padre Francisco», le dijo después, «usted debe venir a Japón. Mi pueblo está esperando esta enseñanza sin saberlo. Los japoneses son gente noble e inteligente. Si puede convertir a un asesino como yo, imagine lo que puede hacer con una nación entera». Francisco sintió que su corazón se aceleraba. Japón representaba el desafío último. El 15 de agosto de 1549, Francisco pisó tierra japonesa en el puerto de Kagashima. Lo acompañaban Paulo Anjiro y otros compañeros. Francisco había estudiado japonés durante 2 años, pero nada lo había preparado para la complejidad cultural de lo que encontró.
Japón era una civilización completamente desarrollada, con códigos de honor sofisticados, arte refinado, filosofías complejas. Los japoneses recibieron a Francisco con curiosidad cortés y escepticismo reservado. Para ellos, era el primer europeo que venía específicamente con propósitos religiosos. Francisco rápidamente se dio cuenta de que sus métodos misioneros exitosos en India no funcionarían en Japón. Los japoneses no eran pescadores y letrados. Eran intelectuales sofisticados que querían debates teológicos de alto nivel. «Padre», le dijo un monje budista durante uno de sus primeros encuentros, ¿por qué su Dios, si es tan poderoso, esperó hasta ahora para enviarnos esta revelación? ¿Significa eso que nuestros antepasados están condenados? Francisco se dio cuenta de que necesitaba desarrollar una teología misionera completamente nueva para esta cultura. Francisco se dirigió a Yamaguchi, la ciudad más culta de Japón. El daimyo le propuso un desafío. Puede predicar en mi ciudad, pero primero debe debatir públicamente con nuestros mejores maestros budistas. Si sus argumentos son superiores, tendrá mi protección. Los debates duraron semanas y se convirtieron en eventos públicos que atraían multitudes. Francisco, usando su formación teológica de París, presentó argumentos que impresionaron incluso a sus oponentes. Un maestro zen le planteó: «Usted dice que su Dios es amor, pero también dice que castiga eternamente a quienes no lo conocen. ¿Cómo puede el amor verdadero castigar por ignorancia?». Francisco respondió: «Maestro, el fuego del amor y el fuego del castigo son el mismo fuego. La diferencia está en quien se acerca a él. Para quien lo recibe con corazón abierto, es calor y luz. Para quien lo rechaza conscientemente, es dolor». Los primeros japoneses en convertirse fueron miembros de la clase samurái, fascinados por la síntesis que Francisco hacía entre profundidad intelectual y fervor espiritual. Después de 2 años en Japón, Francisco había establecido comunidades cristianas sólidas y bautizado a más de 1000 japoneses. Pero una obsesión nueva comenzó a consumir su mente: China. Padre Francisco, le había dicho un convertido japonés, si quiere realmente cambiar Asia, debe ir a China. Todo lo que creemos viene de allí. Si convierte China, convertirá medio mundo. La idea se clavó en el corazón de Francisco como una flecha ardiente. China era el imperio del centro, la civilización más influyente de Asia. Pero había un problema. China estaba cerrada a los extranjeros. Ningún europeo había logrado entrar al imperio chino para propósitos religiosos. La pena por intentar entrar ilegalmente era la muerte. «Dios me ha traído desde Navarra hasta Japón», se decía. «Si quiere que vaya a China, Él abrirá las puertas». En 1551, Francisco tomó la decisión más audaz de su carrera. Partiría hacia China en una misión que era, humanamente hablando, imposible. Francisco partió de Japón en noviembre de 1551 hacia Macao, el pequeño enclave portugués desde donde esperaba organizar su entrada a China. Tenía 45 años, pero su cuerpo mostraba el desgaste de 11 años de ministerio agotador. Durante el viaje, Francisco enfermó severamente. Tenía fiebre alta, dolores constantes y una tos que no lo dejaba dormir. Sus compañeros le suplicaron que abandonara la misión china. «No», respondió Francisco, «Dios me ha mostrado China en visiones. No puedo morir sin haber intentado llevarlo allí». En Macao, las autoridades portuguesas le prohibieron intentar entrar a China. «Es usted demasiado valioso para arriesgar su vida en una empresa suicida».
pero Francisco decidió intentar la entrada por la isla de Shangchuan, a pocos kilómetros de la costa china. Francisco llegó a Shangchuan en agosto de 1552. Desde allí podía ver la costa china, tan cerca que parecía poder tocarla, pero tan inaccesible como otro planeta. Había encontrado un contrabandista chino dispuesto a llevarlo al continente, pero su salud se deterioró rápidamente. Francisco sabía que se estaba muriendo, pero se negaba a aceptar que su misión china hubiera fracasado. Dios mío, oraba cada noche mirando hacia China. He recorrido 120.000 kilómetros para llegar hasta aquí. ¿Todo para morir sin haber puesto un pie allí? Durante sus últimas semanas, Francisco experimentó visiones extraordinarias. Vio a Cristo caminando por las ciudades chinas, vio iglesias cristianas llenando el imperio. «No será en mi tiempo», murmuró, «pero será. China conocerá a Cristo». El 3 de diciembre de 1552, mientras una tormenta azotaba Shangchuan, Francisco Javier entró en agonía. Estaba completamente solo, sin un solo sacerdote para acompañarlo. Pero según los pescadores chinos, su choza se llenó de una luz inexplicable durante toda la noche. Algunos aseguraron haber visto figuras angelicales entrando y saliendo. A las 2 de la madrugada, Francisco susurró sus últimas palabras. Jesús, María. Después cerró los ojos y entregó su alma a Dios. Tenía 46 años. En 12 años de ministerio, había recorrido más territorio que cualquier evangelizador en la historia. 3 meses después, llegó un barco portugués para recoger los restos de Francisco. Los marineros esperaban encontrar huesos, como era normal en clima tropical. Lo que encontraron los dejó sin habla. El cuerpo estaba perfectamente conservado, como si hubiera muerto el día anterior. No solo no se había descompuesto, sino que desprendía un aroma extraordinario. «Es un milagro», murmuró el capitán. Este hombre era realmente un santo. Francisco Xavier fue canonizado en 1622 y declarado patrono de las misiones en 1927. Su verdadero legado está en las vidas transformadas. Las comunidades que fundó en India, Malasia, Indonesia y Japón continuaron creciendo durante siglos. Su sueño de evangelizar China se cumplió siglos después. Su predicción de que China conocerá a Cristo se está realizando hoy, con millones de cristianos chinos siguiendo al mismo Jesús que Francisco predicó. ¿Qué hubiera pasado si Francisco se hubiera quedado en París? La historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a salir de su zona de confort para cambiar el mundo. ¿Cuál es tu Asia personal? ¿A qué te está llamando Dios que parece imposible? Francisco nos enseña que los sueños más grandes se siembran para que otros los cosechen. Si esta historia te ha inspirado, tal vez es porque Dios también te está llamando a algo más grande. Solo tienes que estar dispuesto a decir, «Aquí estoy, Señor», cuando escuches su voz.